Hola, ¿qué tal? Volvemos a la tercera clase de tercer, no tercera clase, perdón, el tercer video de la primera clase y vamos ya a dar una definición gen. Una definición de las más completas que hay, la dio Pearson en el 2006, que se refiere a una región localizable de una secuencia genómica que corresponde a una unidad de herencia, la cual está asociada con regiones regulatorias eh, transcritas u otras regiones de secuencia que son funcionales. Eso quiere decir, un gen no es solamente la región codificante, la zona que se transcribe y que en algunos casos se traduce. No, el gen también comprende las secuencias reguladoras que van a permitir, de alguna manera, decidir cuándo y dónde se expresan este, este, esta región codificante. Es también claro que el gen es una región localizable de secuencia, no dice que es una secuencia específica, y de esto que sea una región localizable, no las puede utilizar como sinónimo locus y gen. Locus, que sería como el lugar, en latín, locus en singular, loci en plural, que son regiones concretas del genoma donde se encuentra el gen. Pero el gen, per se, como es un concepto abstracto, es, está formado por una población de distintas secuencias de nucleótidos. O sea, la materialización del gen es el alelo, que es la secuencia de nucleótidos concreta que se encuentra en un individuo. Muy importante que tengan ustedes, porque muchas veces cuando hablamos, no hablamos con propiedad y utilizamos gen y alelo como si fueran sinónimos, pero no lo son. El alelo es eh, el gen en concreto, mientras que el gen es algo abstracto, que no existe como tal. Esto es importante que lo tengan claro. Entonces, un ejemplo de esto es, dada una secuencia, un genoma, en una posición concreta, en un locus determinado, vamos a tener, eh, en función de el polimorfismo que encontremos en una posición determinada, que puede ser, habrá 4 versiones para esa posición determinada, eh, van a tener 4 versiones de ese gen, cada una de estas versiones van a ser locus distintos. En la realidad lo que pasa es que estos polimorfismos de nucleótidos que encontramos en algunas zonas del genoma, en realidad no encontramos las 4 posibilidades, encontramos 2 posibilidades. Para la mayoría de las posiciones del genoma, solo encontramos una posición. Y para algunas posiciones vamos a encontrar dos posiciones. Y excepcionalmente podemos encontrar 3. Bueno, el número de genes que tiene un organismo, eh, digamos, hay una relación con el tamaño del genoma, pero esa relación no es lineal, ¿no? O sea, por ejemplo, encontramos en un genoma mucho más grande, como es el de, mucho más grande, como es el de Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, encontramos menos genes en un genoma más corto, más pequeño, que es el de Arabidopsis thaliana. O en el genoma del arroz encontramos más genes todavía. Esto sería cuál es el tamaño en el genoma del ratón, tamaño del genoma del humano. Hay que decir que el número de genes es algo que no es un número cerrado, sino que conforme se profundiza el conocimiento y la investigación de los genomas, ese número de genes se altera, y eso es lo que, en mi opinión, explica la diferencia entre el ratón y el humano, porque el ratón ha sido mucho más estudiado, porque se pueden hacer experimentos, que ya no está éticamente aceptado en humanos, y eso hace que haya una pequeña diferencia de más genes en el número de, en
el genoma del ratón que en el genoma humano, pero creo que esto a la larga se va a igualar o incluso superar del humano por el ratón. El ADN en el núcleo forma lo que se llaman cromosomas, cuya etimológicamente hablando significa cuerpos que se tiñen, y estos cromosomas no son visibles durante todo el ciclo celular, sino que son visibles cuando van a producirse la división del material del núcleo. Quiere decir, cuando la célula está produciendo, transcribiendo, mensajeros, produciendo eh, distintos compuestos a partir de su información que tenía el núcleo, los cromosomas no son visibles. Están, pero no son visibles. Cromosoma se visualizan cuando el ADN se compacta asociado a proteínas que están ayudando a mantener organizado ese material genómico, se compacta y ahí empiezan a hacerse visibles. O sea, concepto, los cromosomas están siempre presentes en el núcleo y solamente son visibles previos a la división celular. Entonces, tenemos en un ciclo celular, tenemos lo que sería la citoquinesis o la división celular, y a partir de ahí, cada una de las células hijas entran en un nuevo ciclo, que o bien se salen del ciclo y se quedan en una fase digamos, que no se dividen, que no están, son células dividiéndose, o en arresto celular, y eso es lo que se llama con el nombre de G0. O empiezan a duplicar cierto contenido, ciertas componentes celulares que va a necesitar para entrar en una siguiente mitosis. Pues acá, en G1, se va a chequear si la célula puede aumentar de tamaño, si está creciendo bien, está duplicando alguna organela, y si consigue eso, pasa a lo que sería la fase S, la fase de síntesis del ADN. Y la fase de síntesis del ADN pasa a eso que vimos que se forman las horquillas de replicación, que la horquilla de replicación crece de forma bidireccional y que en cada una de los dos puntos de crecimiento de replicación se están formando una cadena continua y otra que viene retrasada, que está formando los fragmentos de Okazaki, eso que estuvimos viendo ya en los anteriores videos. Si se replica correctamente y se chequea que esté correctamente duplicado el ADN y los materiales y los órganos necesarios para que la célula pueda dividirse, pasamos a G2, ahí hay un mayor chequeo de la cantidad del ADN, se chequean que no hayan errores, que no se queden cortes de doble cadena, y eso pasa a la mitosis, a la división nuclear, que va a permitir después la división celular. Fíjense cómo esto es un tratamiento, una tinción finalizada del ADN. Fíjense acá, no se visualizan los cromosomas, acá empiezan a condensarse esos cromosomas. Estamos entrando en la mitosis final de G2, y acá tenemos los cromosomas ya prácticamente visibles. ¿Qué pasa con la mitosis? La mitosis es una forma de división que se asegura un reparto idéntico de material genético entre las hijas. En este caso no se
asocian los cromosomas homólogos. No. Cada célula, cada cromosoma, al final de la... vamos a tener un cromosoma que tiene 2 cromátidas. Cada una de las cromátidas, que están unidas por el centrómero, cada una de las cromátidas son 2 cadenas de ADN. Son las 2 cadenas de ADN que son idénticas. Las cromátidas hermanas, las cromátidas de un cromosoma, son exactamente iguales una de la otra. De hecho, se generaron separando en la burbuja, pero podemos verlo de forma generalizada, separando cada una de las cadenas del ADN después de la división, cuando tenía una sola cromátida, separando las 2 cadenas de la cromátida y copiando una de la otra. En definitiva, esa replicación de las 2 cromátidas deja, a su vez, 2 cromátidas idénticas. Esa replicación de las 2 cadenas del cromosoma que tiene una cromátida deja un cromosoma con 2 cromátidas que son idénticas una de la otra. Las cromátidas hermanas son idénticas. Esta división, la división mitótica, como no requiere de apareamiento entre cromosomas homólogos, puede ser realizada por híbridos en especies en las que, por ejemplo, la mula, que digamos que permite que un caballo y una burra tengan descendencia y esta nunca me acuerdo si es un burro y una yegua o un caballo y una burra, pero bueno, en definitiva, la mula, a pesar de que sus progenitores tienen distintos números de cromosomas, ella, que tiene un número impar de cromosomas, en mitosis se divide correctamente. Lo que tiene problema va a ser para hacer la meiosis. ¿Por qué? Porque en la meiosis se van a aparear los cromosomas homólogos y va a tener dificultades para aparear esos cromosomas que vienen de distintas especies. Entonces, en la meiosis, el objetivo de la meiosis es reducir el número de cromosomas. Va a bajar a la mitad el número de cromosomas porque el objetivo de la meiosis es generar una gameta que se va a fusionar con otra gameta y van a generar de vuelta el número de cromosomas típico de la especie. O sea, cada gameta va a tener una reducción a la mitad del número de cromosomas. Ahí es necesario que se apareen los cromosomas homólogos. Y en ese apareo de los cromosomas homólogos, los híbridos tienen dificultades. Cuando los híbridos vienen de padres con distintos números de cromosomas. ¿Por qué? Por eso, esa es la razón por la cual estos híbridos, que son viables y que lo hagan, suelen ser estériles. Porque no pueden hacer la meiosis. Eso no quiere decir que hay algunas excepciones en las que alguna meiosis salga, aunque no se haya apareado, algunas de las gametas sean funcionales. Eso pasa algunas veces. Hay descritos casos en los que algunos híbridos estériles se han reproducido. Bueno, hay la formación de un complejo sinaptonémico que va a permitir aparear las cromátidas, o sea, va a aparear los cromosomas homólogos y va a producirse un acercamiento entre cromátidas homólogas, cromátidas de los cromosomas homólogos. Este apareamiento de las cromátidas homólogas, que no son exactamente, no tienen exactamente la misma secuencia, aunque tenga la misma disposición de genes, va a tener distintos alelos, o puede tener distintos alelos en esos genes, es lo que permite un intercambio de información entre estas cromátidas homólogas. Este intercambio de información entre estas cromátidas homólogas es de importancia esencial para que se produzca una recombinación o se puedan intercambiar genes que estaban, alelos que estaban sobre un mismo cromosoma,
se van a intercambiar con otros, por lo cual en los cromosomas que yo voy a recibir de, de mi padre o de mi madre no van a ser exactamente iguales a los cromosomas que él recibió de su padre y su madre. Van a ser el fruto, los cromosomas que recibió mi padre van a ser el fruto de un intercambio de información, de una recombinación, de eh, eh, una mezcla de alelos de el que él tenía de su padre y de su madre. ¿Eh? Eso es muy importante porque si no, eh, la, la unidad de herencia no sería el gen, sino que sería el cromosoma. Es muy importante tener en cuenta eso. Si no hubiese recombinación, uno recibiría, los genes estarían ligados por cromosomas. Y acá sabemos que no hay una ligación por cromosoma. Cuando están suficientemente alejados en el cromosoma, ya esos genes se distribuyen al azar entre la descendencia. Ya es prácticamente seguro que se establece un intercambio entre esos dos marcadores o esos dos genes. Bueno, si hay alguna duda, después lo vemos cuando en la clase. Bueno, esto es como se va formando. Es muy importante que este complejo que va a ser formado, eh, que va a ser formado en la metafase, la primera metafase mitótica, va a facilitar el crossing over, el intercambio entre cromátidas homólogas. Entre una cromátida, acuérdense, es una doble cadena de ADN. O sea, es un intercambio entre una doble cadena de ADN que venía de, que venía de mi abuelo o de mi abuela, intercambia información con la que venía de la de mi abuelo, intercambia información con la de mi abuela, para generar combinaciones alélicas en el cromosoma diferente de las que recibió mi padre. Acá es de nuevo mostrar los cromosomas homólogos se van a parear, se van a unir, se van a aproximar, y eso es lo que va a permitir que haya un intercambio de información. Esto no es tan simple como está dibujado en este esquema. Fíjense que acá tenemos una cromatida que no se quedó intacta. No, esto no ocurre. Se intercambian todas. Esta se intercambia con esta con esta con esta. Todas están intercambiando información y al final tenemos cromosomas completamente eh, distintos. Es como que le das una baraja de cartas y las mezclas. Bueno, ese es el principio del mapa de ligamiento. Si no hubiese recombinación, los genes de un mismo cromosoma estarían ligados, incluso a larga distancia. Pero eso no ocurre en la realidad. La realidad es que cuando están más alejados, ocurre mucha recombinación entre ellos. Cuando están más próximos, ocurren menos. Hay menos recombinantes o mucho más recombinantes. ¿Mm? Fíjense acá cómo está la cromatina. La cromatina, le decimos cromatina a cómo se encuentra el ADN en la interfaz. O sea, cuando no está mitosis, cuando no vemos los cromosomas. Y cuando no vemos los cromosomas, el ADN está como forma de eucromatina. Eucromatina es una cromatina activa que puede expresarse, o en forma de heterocromatina, que es una cromatina inactiva. Esta heterocromatina suele estar asociada a la membrana nuclear interna, mientras que la
eucromatina está en el interior del núcleo, donde encontramos el nucleolo. El nucleolo es donde se están formando los ribosomas. Los ribosomas, hay una gran síntesis de RNA ribosomal acá. Las proteínas, los genes que codifican las proteínas ribosomales se traducen en el citoplasma y vuelven hacia el nucleolo para que acá se formen los ribosomas y vuelvan a ser, para que ejerzan su función en el citoplasma. Además acá están marcados unas estructuras que se llaman splicesomas, que son los responsables de hacer la maduración del RNA, que lo vamos a ver en su momento. Lo que me interesa es que tengan en cuenta esto, primero. Los cromosomas siempre están presentes, se vean o no se vean. Los cromosomas cuando están compactados y se ven, son muy inactivos. Más compactación es más inactividad, y los cromosomas que están activos están en el interior, en el medio del núcleo. ¿Cómo se van compactando estos cromosomas? Bueno, hay una serie de proteínas que interaccionan con el ADN, le dan cierta protección, rigidez. O sea, piensen que el ADN es un hilo muy fino y muy largo. Si no estuviera, como que tuviéramos, uno abra una caja de costura y los hilos los hubiese sacado de los ovillos y estuvieran todos sueltos ahí. Sería muy difícil de sacar un hilo porque rápidamente se anudaría con otro. Entonces, está bueno mantener el hilo en el ovillo y mantener los ovillos por separado, es más fácil de dividir eso, de separar en dos células o en dos cajas de costura. Entonces, para seguir con él. A su vez, los cromosomas dan una vuelta, dos vueltas alrededor de un grupo de proteínas que tienen una afinidad, una carga positiva, que son las histonas, tremendamente conservadas en el reino animal o en los eucariotas. Y estas proteínas son la histona 2A, la histona 2B, la histona 3 y la histona 4, forman una especie de carrete donde se enrolla el ADN, las dos vueltas del ADN, eso como si fuera un rosario, el ADN un rosario de nucleosomas, que son esta histona más el ADN, y a su vez hay otra histona, la histona 1, que no está ahí formando esos nucleosomas, que interacciona dentro de los nucleosomas en el espacio que hay de ADN libre y que ayuda a empaquetar los nucleosomas. A su vez se va adquiriendo una estructura tridimensional que termina compactando el cromosoma, que es dando la visualización que vemos del cromosoma en mitosis. Que se tiñe, el cuerpo que se tiñe. Este es el nucleosoma, proteínas que están cargadas positivamente y que van a compensar las cargas negativas que tiene el ADN, que la carga se la está dando el grupo fosfato. Compensan estas cargas y hacen más manejable el ADN. Después vamos a ver que no es solamente, no tiene tiene además un rol activo en la regulación de la expresión del ADN, no es solamente
estar ahí inhibiendo algunas cargas negativas para facilitar que se pueda manipular. Porque esta histonas que están acá, este esquema acá, las proteínas están dentro, forman como si fuera carrete sobre el cual está el ADN que vemos con esta figura acá. Esta sería histona 3, histona 4, histona H2A y H2B. Esto es un nucleosoma. Pues los cromosomas tienen una estructura muy necesaria y característica, como hemos dicho, los cromosomas son moléculas lineales de ADN que tienen dos extremos, 2 o 4 extremos, según que ustedes tengan dos cromátidas o una sola cromátida. Y estos extremos tienen una propiedad, una particularidad, que es que son estructuras que son los telómeros, las estructuras que están en los extremos de los cromosomas. Y los cromosomas, cuando tienen dos cromátidas, estas dos cromátidas están unidas por una estructura que se llama centrómero. Es una estructura bien característica. En función de dónde tenga el centrómero, los cromosomas se clasifican en metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico o telocéntrico. Los telocéntricos, el centrómero está casi cerca de uno de los términos, de un extremo. ¿Vale? El centrómero mantiene, como ya hemos dicho, mantiene unida la cromática hermana, está involucrado en la formación del cinetocoro, que va a ser la estructura que va a repartir los cromosomas en mitosis. Está involucrado también en el apareamiento de los cromosomas homólogos en meiosis. Y ahí se ha visto que los nucleosomas que están asociados al centrómero tienen una histona especial. En lugar de tener la histona 3, tienen una histona que se llama CEMPA, que está asociada a esa estructura. Los centrómeros tienen una estructura característica, no contienen una secuencia. No hay una secuencia definida que diga este va a ser el centrómero. Hay una serie de repeticiones cerca de los centrómeros que se llaman subcentroméricas, unas repeticiones que no son idénticas y que se caracterizan. Hay algunos centrómeros que tienen estas secuencias subcentroméricas similares, o sea, hay cromosomas que se pueden reconocer con sondas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero hay sondas específicas para algunos de estos centrómeros que están en varios cromosomas a la vez, que puede tener cierto interés. Y una cosa muy importante de los cromosomas son los telómeros. Los telómeros son una estructura que impide que el ADN se degrade. Fíjense que en la naturaleza existen muchísimas exonucleasas, o sea, enzimas que son capaces de degradar ADN a partir de un extremo. Existen pocas endonucleasas, quiere decir, enzimas que son capaces de cortar el ADN por el medio. Las bacterias, como vamos a mencionar, lo tienen resuelto porque en los cromosomas, el cromosoma bacteriano o el genoma bacteriano es una molécula circular. No tiene extremos, no tienen los problemas de los telómeros. En eucariotas, los cromosomas son lineales, entonces tiene que plantearse el problema
de los telómeros, porque tienen dos problemas. Por un lado, que tienen que protegerse de la degradación, y por otro lado, cómo replicar el extremo de una secuencia, o sea, de la cadena eh, que se replica de forma retrasada, de la cadena que termina en un 5'. Ese extremo no se puede replicar, como que en cada replicación el telómero va perdiendo, se va cortando. Cada replicación el telómero se va cortando porque no se puede replicar completamente en la fase S. Hay una actividad enzimática, la telomerasa, que solamente está activa en algún grupo, en algún número limitado de células que son capaces de alargar. Muchos cánceres que tienen una asociación con una descontrol en la replicación celular están asociados con la activación de ciertas telomerasas. Este es un ejemplo de cómo actúa esta telomerasa. Esta telomerasa, hemos dicho que esta sería la cadena que se quedaría incompleta, porque si pones acá, podrías poner un RNA por la primasa que permite sintetizar, pero siempre la parte esa se perdería. Lo que hace eh, esta, esta enzima, que tiene su propio molde de estas repeticiones, es capaz de elongar una de las cadenas y después de eso la ADN polimerasa sintetiza la otra, dejando siempre un extremo desfasado en una y otra. Ese es el ejemplo de cómo se incrementa el tamaño de los telómeros. El número de cromosomas que tiene una especie no está asociado eh, ni con la cantidad de ADN que tiene, ni, eh, ni con la complejidad o lo evolucionado que sea la especie. Entonces encontramos eh, hormigas que tienen un solo cromosoma o protozoarios que tienen 1600 cromosomas. El tamaño de los cromosomas no es eh, no es algo que esté hablando de lo complejo que sea o de lo desarrollado que sea una especie. Fíjense que acá nosotros tenemos 46 cromosomas. Este es el caso de la mula, que tiene un número intermedio eh, entre el caballo y el burro. Y bueno, es estéril porque por dicho no puede entrar en una mies. Hay una mariposa con 380, la gallina tiene 78, o sea, mucho más que nosotros. La formación de cromosomas es algo que tiene mucha incidencia en la especiación. Por ejemplo, entre chimpancé y humano hay un cromosoma, el cromosoma 2 humano, que está eh, en dos cromosomas de chimpancé. O sea, como que hubo en algún momento una ruptura del cromosoma 2, que es un cromosoma eh, metacéntrico, y que terminó dando dos cromosomas acrocéntricos en el chimpancé. Eso hizo que el chimpancé no pudiera, de alguna manera, cruzarse más, participó en lo que es la especiación o la barrera de intercambio de ADN entre el humano y el chimpancé. En la meiosis, los cromosomas aparean y el cromosoma sexual X y el Y también aparecen.
estos cromosomas tienen una región, el Y tiene una región homóloga que también está presente en el X y que permite el apareamiento, aunque ese apareamiento es peor. Esto es lo que se llama el cariotipo. Ese es el cariotipo de células que están después de pasar por la fase S, por T2, esto es previo a en metafase, y esto sería ya en telofase con una sola cromática. Acá es separado las cromáticas. Hay tinciones que permiten no solamente ver los cromosomas, sino que además ver distintas estructuras de compactación en los cromosomas o bandeo de cromosomas, que es lo que permite ver si existió alguna translocación o desplazamiento de una porción de un cromosoma a otro cromosoma. Eso se puede analizar también con este tipo de técnicas, ¿eh? De función de los cromosomas con, con, y la obtención de la banda G, de la banda más o menos tenida. Bueno, acá paro este video.